Hola, bienvenidos a este momento de lección de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Heriberto, ¿cómo has estado? Hola Pedro, estamos de regreso Sí, otra vez. qué bueno, gracias a Dios. ¿Cómo te fue la semana? Muy bien y muy Sí, rápido. muy rápido, ¿no? Siempre el tiempo se va volando. Cuando nos damos cuenta ya estamos en otro día más y al final se acabó la semana. Pero qué bueno que estamos aquí y qué bueno también que estamos reunidos con nuestros amigos que nos están acompañando en esta ocasión. ¿Y qué tal si hacemos una oración para empezar? Sí, claro, vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por la oportunidad que nos das de presentar esta lección para nuestros amigos que la den y pedimos la guía del Espíritu Santo mientras estudiamos tu palabra y ayúdanos a que nuestra vida refleje lo que el cambio que tú has hecho en nuestras vidas, que refleje ah, una vida diferente de lo que nosotros éramos antes. Gracias, Señor, te damos por el precioso sacrificio que hiciste en la cruz. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. Y muy bien, y llegamos a la lección número 8. La lección número 8 y el título es Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Vidas moldeadas, ¿eh? Una transformación, un cambio completo en nuestras Sí, vidas. Creo que esta parte es un asunto fundamental que creo que quizás todos necesitamos, todos necesitamos. Fíjate que es curioso, mientras leía el otro día al doctor Mark Sandoval, en su libro, él mencionaba el hecho de que muchas veces, bueno, desde el punto de vista psicológico, nos acostumbramos fácilmente a poder mantener o a vivir con nuestros propios defectos, ¿no? Y no los notamos, porque nos acostumbramos tanto a ellos que ya no los notamos, ¿no? Sin embargo, se nos es fácil poder mirar o observar o reconocer los defectos de otros, ¿no? Eso sí, eso sí. Y es por eso que la palabra, pues, el Señor nos dice, ¿no? Menciona esto de que, pues, primero preocúpate en sacar la viga que tienes en el ojo tuyo para que puedas ayudar a tu hermano a sacar la paja que tiene en su ojo, ¿no? O sea, porque justamente hay esta condición de que nos acostumbramos fácilmente a poder vivir con nuestros propios defectos, ¿no? Pero se hace necesario un cambio en nuestras vidas. Y vamos a estar estudiando los versículos del libro de Efesios. Estamos estudiando el libro de Efesios y vamos a leer o a estudiar el capítulo 4 a partir del versículo 17. Y quiero que podamos ver los versículos del 17 al 21. Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 21. Dicen esto. Lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Su entendimiento está oscurecido porque están separados de la vida que viene de Dios y porque son ignorantes debido a lo terco que es su corazón. Han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. Pero esa clase de vida no tiene nada que ver con la instrucción que recibieron de Cristo. Leí esto de la versión Palabra de Dios para Todos. Esto es muy interesante, Heriberto, porque fíjate, te comentaba hace un momento de participé hace unas semanas atrás de un seminario donde fue gente de la iglesia, ¿no? Participó gente de la iglesia, ¿no? Y en ese seminario, de comienzo nada más de entrada, hicieron una encuesta anónima, o sea, una encuesta donde incluso buscaron de que nos separáramos un poco de la persona que estaba a nuestro costado, ¿no? Para que pues no sepa realmente qué estábamos respondiendo. Y la verdad, solamente teníamos que poner una X en un sí o un no. O sea, era un poco complicado estarse fijando en lo que el otro respondía, ¿no? Pero habían preguntas un tanto, digamos, incómodas, por decirlo menos, ¿no? Y algunas de estas preguntas decían, por ejemplo, ¿no? ¿Tienes una doble vida?
Y en esa doble vida, o sea, se especificaba, por ejemplo, ¿no? Adulterio o algún otro pecado, alguna otra cosa, o vicio, ¿no? Digamos. Y es interesante que, como digo, bueno, supuestamente las personas que estaban allí eran personas religiosas o por lo menos personas que van a la iglesia, que están buscando al Señor, ¿no? Pero hubieron varios que pusieron que sí, o sea, que estaban o que digamos estaban inmersos en esta doble vida, en esta dualidad, en estos dos caminos, ¿no? Preguntaron también otras cosas, como por ejemplo, ¿tienes inclinaciones homosexuales? ¿No? Y entonces, y hubo alguien que puso que sí también, ¿no? Entonces, digamos, estas cosas te deja ver el hecho de que, no por el hecho de que asistimos a una iglesia o somos miembros de la iglesia o incluso tal vez somos parte activa de la iglesia, estamos ajenos a poder, digamos, a tener una vida que esté ubicada en un plano que espiritualmente podría considerarse de pecado, ¿no? Mm. ¿Ok? Eso es algo que ocurre, ¿no? Ahora, Pablo, digamos, está tratando de enfocar algo que es importante, ¿no? Y es el hecho del deseo, o por lo menos de esta intención de un cambio, ¿no? en nuestro estilo de vida, ¿ok? Abandonar lo que fue lo antiguo, lo que nos ataba al mundo tal vez, y cambiar o por lo menos buscar de cierta manera un nuevo estilo de vida en Cristo, ¿no? Ya. Porque tal vez vamos a ver un poco aquí que, digamos, ese cambio no es algo propio que yo hago, es ese esfuerzo realmente no depende solamente de mí, o no depende netamente de mí, ¿no? Sino que en realidad el cambio, la transformación se va a dar, se puede dar en la medida en que yo permita que Dios sea el que actúe en mí, ¿no? Que el Espíritu Santo actúe en mí. ¿Ok? Eso, digamos, es algo importante, ¿no? Esta parte de poder, digamos, dejar a un lado esta dureza de corazón, el ser renovado de mente, ¿no? Y esto, digamos, en el versículo que leí, en la parte final de los versículos que leí, dice esto, ¿no? Pero esa clase de vida, dice, no tiene nada que ver con la instrucción que recibieron de Cristo, ¿ok? Y busqué esta parte, digamos, de la palabra, la palabra que utiliza Pablo sobre instrucción. Y en el griego utilizan la palabra manzano, que significa ir creciendo en el conocimiento de alguien, ¿no? En este caso, en el conocimiento de Cristo, o sea, ir creciendo en ese conocimiento. Esto es algo fundamental, ¿no? En el conocimiento de Jesús. Y es ese conocimiento el único que va a producir este cambio de mente, ¿no? Este cambio de mentalidad. Aquello que conocemos como arrepentimiento, ¿no? O sea, porque el arrepentimiento en sí no es alejarme o decir, no, ya no voy a hacer lo malo, ¿no? O sea, no es eso en realidad. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio en mi percepción de quién es Dios, ¿no? O sea, de mi conocimiento de quién es realmente Dios. Ahora, digamos, en esta condición de lo que Pablo está, digamos, mencionando, tal vez has pensado algún momento si hay alguna, digamos, algún esfuerzo intencional que uno pueda hacer que le permita eh, alcanzar esa renovación de mente? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer para lograr, digamos, ese cambio, ¿no? En nuestra forma de pensar, ¿no? Y de actuar, obviamente. Sí, ah, sabes, es interesante porque yo creo que todos, a menos de que, y aún aquellos que han vivido en la iglesia, Pedro, siempre tienen que haber tenido un encuentro con Jesús a través de su vida. Ajá, Así es que, así como Pablo tuvo su encuentro con Jesús, y él era de la iglesia, del pueblo de Dios, pero sin embargo estaba persiguiendo a los hijos de Dios, ajá. a la iglesia misma, y tuvo que tener un encuentro con Jesús. Y yo creo que todos tenemos que tener un encuentro con Jesús. Y Ok, una vez que parece que Pablo les está hablando a los efesios como que los está regañando, ajá, porque ellos están en realidad, como tú dices, estaban viviendo una doble vida. exacto, Ellos estaban en la exacto. iglesia,
pero todavía tendrían las tendencias del mundo. Así es. Y eso es lo que pasa exactamente en todos los tiempos, aún hoy en nuestra iglesia también. Ajá. Pero debemos de reconocer, Pedro, que todos estamos a diferente nivel. Y yo creo que ese proceso, la Biblia lo llama proceso de la santificación. Exacto. Porque todos tenemos que comenzar ese proceso y todos estamos a diferentes niveles hasta que lleguemos a la plenitud. Definitivamente. Y mientras nosotros aprendemos, vamos a seminarios, vamos al sermón, estudiamos la Biblia, la escuela sabática, y en esos son los momentos donde nos recuerda a nosotros, el Espíritu Santo, dónde es que estamos nosotros, qué es lo que tenemos en realidad en nuestro corazón, y es lo que debemos nosotros reconocer y entregárselo a Dios, entregárselo a Jesús, para que Él nos ayude a sobreponernos a eso que nosotros todavía estamos practicando, que no debemos estar practicando. Claro. Ahora, ¿Verdad? tú me comentabas, hace poco me comentabas también del hecho de que, o sea, al notar o al reconocer de que tú estás ahora más cerca del Señor o mantienes una relación con Él o conoces a Él, tu vida es diferente. O sea, tu vida es distinta, digamos. Hay un cambio en Ujú. tu forma de pensar y eso te lleva también a un cambio de acción, ¿no? De acción, de actitud, en fin. ¿Qué cambios tal vez puedes notar tú o que tus amigos han notado en ti, por ejemplo, ¿no? Respecto a cómo eras tal vez antes, ¿no? Sí. Bueno, yo podría decir, mira, yo siempre he sido muy tímido. Ajá. Ah, Sin embargo, me he dado cuenta de que la timidez no me va a llevar a ningún lugar o ni a alcanzar ninguna meta. So, tuve que yo hacer pasos, decisiones que me ponían a sobreponerme a mi Ajá. timidez. Ok. El simple hecho de estar aquí contigo es uno de ellos. Cuando se me hacía una invitación para ser parte de un grupo de ir a las prisiones, todo Ajá. esto no salía natural de mí. Ok. Pero, sin embargo, yo sabía que Dios quería que yo hiciera la decisión para seguirlo, porque de esa forma mi carácter se va formando, se va transformando. Y no es tanto la ayuda de la que tú le estás proporcionando a alguien más, Ujú. porque esa ayuda te la estás dando a ti mismo, porque Dios te está formando y te está transformando al mismo tiempo que tú estás practicando a servir a alguien más. Ok. ¿Verdad? Ok. Ahora fíjate, en el contexto de tu congregación, ¿no? O sea, en el contexto de las personas que se reúnen eh, en un templo, ¿no? En la iglesia, ¿no? Como le llamamos. ¿Por qué crees que es importante también esa renovación de mente, ¿no? Y de corazón? ¿De qué manera, por ejemplo, tu preocupación por esa renovación incluso podría a veces afectar tu relación con algunas personas dentro de ese contexto? Sí. Sabes, Pedro, donde uno de veras aprende a practicar la abstinencia, a practicar la humildad Ajá. y todos los dones es en la casa. Ok, ok. Ah, en el trato con mi esposa, en el trato con mis hijos. Y de la misma forma en la iglesia, si yo solo voy y me siento en la banca, Ujú. pero no participo, no estoy creciendo. Ok, Pero yo cuando tengo interacciones con mis hermanos ah, de cualquier forma, es conforme yo estoy creciendo y ellos estamos creciendo y todos estamos creciendo como iglesia. Si ok. tenemos interacciones, si participamos, si convivimos, si pasamos tiempo, esa es la forma. Definitivo, definitivo, sí. Sí, sí, sí. Claro, de todas maneras, o sea, el hecho de estar activo me permite, digamos, esforzarme o tener un ejercicio, ¿no? Quizás no me garantiza completamente un cambio en mi mente, pero sí por lo menos me ayuda a estar, digamos, en un movimiento, ¿no? En un dinamismo. Estar inmerso tal vez en una misión, en cumplir una misión, en un mismo objetivo, ¿no? Y creo que es importante.
Fíjate, quiero leer del libro de Efesios, el capítulo 4 que estamos leyendo, quiero leer los versículos 25 al 27. Dice esto: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Fíjate que es interesante esto, ¿no? Esto desde una perspectiva, digamos, más práctica, estos versículos nos desafían a vivir de una manera coherente con nuestra fe, ¿ok? Y eso es algo que no siempre se puede dar, ¿no? O sea, eso es algo que no siempre se da, o sea, se nos llama a ser honestos realmente, a ser sinceros, ¿no? Ujú. Evitando cualquier forma de engaño, de falsedad también, ¿no? Y se nos insta a controlar el enojo, ¿no? O sea, algo que, por ejemplo, yo a veces no puedo controlar fácilmente, o sea, en algunas situaciones. Entonces, evitar la ira, esas cosas, ¿no? Y porque esto, digamos, te puede llevar a pecar, Exacto. ¿ok? Te puede llevar a pecar. Y esa es la parte que el Señor quiere justamente que se pueda evitar, ¿no? O sea, el hecho, por ejemplo, ¿no? Esta parte de cuando dice Jesús, ¿no? Te dice, no matarás esto o lo otro, ¿no? O sea, pero en el momento en que tú ya pasas la barrera del odio a tu hermano, que sé yo, ya cometiste un crimen, ¿no? Exacto. O sea, ese tipo de cosas deberían evitarse, ¿no? ¿Ya? Sí. ¿De qué manera, tal vez, antes que tal vez lances o sea, de qué manera podemos realmente vivir una vida de honestidad, digamos, de verdad, ¿no? En nuestras relaciones y los compromisos que asumimos? Ya. ¿De qué manera podríamos alcanzar eso? Es interesante, Pedro, porque es muy práctico. Ajá, Lo debemos de practicar en nuestras vidas, porque, mira, mi temperamento es muy diferente al de mi esposa. claro. Podrían muchos decir que, oh, tú nunca te enojas, pero Ajá, eso no es verdad. ya. Hay muchas veces donde yo tengo que callar Ujú, y todos a veces es mejor callar que responder, claro, ¿verdad? Si vamos a nosotros a hacer una diferencia en la vida de alguien, no es competir, no es que yo gané porque yo hablé más rápido y claro. dije más cosas. Muchas veces el que gana es el que no dijo nada. También, Pero es difícil no claro, decir nada. claro. Y yo creo es donde Pablo dice, que tenemos que mantener ah, la lucidez, especialmente en la casa. Y eso se empieza en la casa con nuestra familia, con nuestra esposa, y se lleva a Claro, todas partes de nuestras vidas. claro, ¿Verdad? claro. Definitivamente, o sea, tal vez en una discusión airada, nadie gana, ¿no? Todos Ujú. pierden, más bien, ¿no? O sea, es parte Exacto. de lo que ocurre, ¿no? Ahora, ¿qué estrategias tal vez, o sea, qué métodos se podrían utilizar para evitar eso? Porque esas situaciones, digamos, se dan, como dices, en casa, se dan con la familia, se dan en la iglesia también, en la congregación. Ujú. ¿Qué estrategias tal vez, qué métodos se podrían utilizar para evitar estas situaciones, evitar esos problemas, ¿no? O sea, para evitar la Evitar controversia. la controversia, el conflicto, ¿no? O de qué manera, por ejemplo, se podría ayudar a resolver conflictos, ¿no? Ya, porque no se puede, solamente nosotros tenemos control de nosotros Así mismos. es. No podemos controlar, yo no puedo controlar cómo tú vas a responder a algo. Es allí donde surgen los conflictos, porque Claro, una persona responde de una manera que no debería haber respondido, pero está de ti o de mí cómo vamos a manejar la situación. claro, claro. No es la cuestión ganar, es simplemente, ni tampoco quién tiene la razón. Exacto. So, yo creo que se toma paciencia, humildad para, ah, vamos a decir, si está una bomba o algo activado, el Ujú. propósito es desactivarla, no hacerla que explote, Claro, claro. ¿verdad? So, de esa manera, como nosotros podemos sobreponernos a eso, es, poco voy a disminuir Ujú. para que el hermano no se enoje más de lo que está enojado, Ya, tal vez sí. para quitarle la mecha a eso que puede ser un problema y se puede hacer más grande. So, ¿cómo manejamos cada situación? Yo creo que ahí es donde
el Espíritu Santo, la experiencia que Dios nos ha dado, la paciencia que Él nos ha dado, es como vamos a manejar cada diferentes situaciones que nosotros encontramos. Así es, definitivamente. Ahora tú mencionaste algo muy importante que es justamente la presencia del Espíritu Santo. Ujú. Quiero leer de Efesios capítulo 4, versículo 30, lo que dice allí, ¿no? Dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Nueva versión internacional, la que acabo de leer. Justamente este versículo nos anima a poder vivir de acuerdo con la dirección del Espíritu Santo, de evitar entristecerlo, o sea, rechazarlo, ¿no? Mm. O sea, eso es algo que no deberíamos hacer, o sea, y esto implica obviamente esta posibilidad de recibir al Espíritu Santo, nos va a capacitar para poder vivir en obediencia, para poder vivir de acuerdo a la palabra de Dios o reconocer aquello que no está bien, Exacto, también, ¿no? ¿Ok? exacto. Ahora, eh, ¿cómo podríamos, por ejemplo, qué pasos podemos dar para ser más receptivos a la acción del Espíritu Santo? ¿De qué manera, digamos, podemos intencionalmente ser más receptivos o estar más abiertos a recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios? Y yo creo que esto viene siendo algo que nosotros podemos practicar en nuestras vidas. Cuando yo tengo, puedo decir, yo tengo un mal humor, Ujú. pero me enojo cada vez que tú me dices algo, Ok. o cada vez que mi esposa, o cada vez que mi hijo me pide algo. Ajá. Tiendo a gritar, o tiendo a enojarme. Claro. Es lo que estoy haciendo yo con el Espíritu Santo. Ah, Estoy agraviando al Espíritu Santo, Claro. porque yo sé mi actitud que yo debo de tomar, y esa actitud no la estoy tomando. Ok. Estoy tomando la actitud que tiene mi naturaleza humana, Ujú. que la que yo quizá heredé o que yo he sido, la he hecho crecer porque la he alimentado. Pero sin embargo, si tomo la actitud de no voy a hacer más esto, voy a Ajá. tomar diferente actitud, entonces el primer paso que nosotros tenemos, porque se va a hacer cada vez más fácil mientras yo lo practico cada vez más. Ok. Ok. Claro, definitivamente. Tal vez el hecho de poder permitirle, pedirle, rogarle al Espíritu Santo que nos dirija en cada una de las decisiones que debemos Ujú. tomar cada día, ¿no? O sea, decisiones grandes o pequeñas, o sea, eso, pero que esté ahí presente, ¿no? Eso es fundamental. Ahora, quiero ir un poco más allá, Heriberto, y tal vez preguntar algo que podría, digamos, ser un poquito más, no sé, controversial. A ver, hay algunas denominaciones que manifiestan mucho el hecho este de que ellos poseen el Espíritu Santo, ¿no? El Mm. Espíritu Santo se mueve en ellos y todo lo demás, y que tal vez lo expresan de diferentes maneras, ¿no? Más allá de ello, ¿no? Eh, definitivamente creemos o estamos conversando del hecho de la importancia que tiene la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Ahora, ¿será importante la presencia del Espíritu Santo en la congregación también? Mm, Tú dices, no personalmente, No, pero no en la solamente, no congregación. solo personalmente, no digo, sino en la congregación. Okay. So, de ahí debemos de mirar primeramente qué es el trabajo del Espíritu Santo. Ujú. Él nos guía a la verdad. Ok. So, no es tanto de que me va a guiar a yo expresar cierto sentimiento ah, de alegría que quizá yo no sienta, pero la que la tengo que expresar. No, el Espíritu Santo se mueve de una manera así como el viento despacio Ajá. que a veces no lo sentimos y no lo Claro, o vemos, sea, claro, ¿verdad? esta parte, digamos, de que tal vez somos conscientes de que la presencia del Espíritu Santo no es que nos va a llevar a que en un momento determinado de reunión, o sea, empiece a haber una serie de cosas ahí que salga tal vez de lo normal o de lo Ujú. regular, ¿no? Pero, por ejemplo, te has puesto a pensar, o sea, ¿de qué manera podríamos ser más intencionales en recibir la presencia del Espíritu Santo en nuestras actividades, por ejemplo, ¿no? O Ujú. sea,
en el culto de adoración, o en el estudio de la lección de escuela sabática, o en las actividades de reuniones de jóvenes, ¿no? O en una salida X, ¿no? En un retiro espiritual. O sea, ¿de qué manera, o sea, podríamos ser intencionalmente más activos con el hecho de que es importante la presencia del Espíritu Santo en nuestras actividades, por ejemplo? No sé si estoy contestando correctamente, pero yo creo que cuando nosotros tenemos el mismo pensar como grupo, Ajá, ah, es cuando se va expresando, se va viendo el Espíritu Santo en la comunidad, en la iglesia. ajá, Cuando nosotros pensamos de la misma, no tiene que ser de la misma manera, pero estamos de acuerdo en el objetivo que queremos alcanzar, claro, ¿verdad? claro. Es ahí donde se muestra el Espíritu Santo en una comunidad. Estamos por empezar una serie de evangelismo Ujú. y nosotros queremos que empecemos a trabajar para tratar de tocar la vida de alguien. Y si todos tenemos el mismo sentir, entonces esta campaña de evangelismo va a ser un éxito y va a haber muchas visitas porque Claro, todos tenemos el mismo sentir. amén, amén. Ahora, por último, tal vez, ¿no? ¿Qué estrategias, de qué maneras tal vez podría, digamos, usar para que me permitan el poder mantener una relación estrecha con el Espíritu Santo cada día, ¿no? O sea, ¿qué tipo de acción, digamos, qué tipo de ejercicio práctico puedo realizar para que la presencia del Espíritu Santo sea una realidad en mi vida diaria, ¿no? Yo creo que esto sería repetición, pero yo creo que cuando yo tengo que mirar mi vida personal Ujú. y mirar y pedirle primeramente al Espíritu Santo que me muestre mis defectos, Amén. que si Amén. yo tengo un defecto que no me doy cuenta todavía, que Él me lo muestre. Claro. Y si eso Él me lo va a mostrar, me lo va a mostrar con una situación que ocurre en mi vida. Y como yo reaccione, yo me voy a dar cuenta de Así es. que esto es lo que yo hacía antes, pero hoy no voy a hacer, no voy a tener esa misma reacción que yo tenía antes. Así es. En definitiva, siempre el hecho de poder pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida debería ser una acción intencional, o sea, Ujú. rogarle a Él que pueda ser parte de nosotros, ¿no? Que dirija nuestra mente, Exacto. que dirija nuestros pensamientos, que dirija nuestras decisiones, ¿sí? Que dirija nuestros pasos, nuestras acciones, Exacto. reacciones, en fin, o sea, que a cada momento podamos ser dirigidos por Él. O sea, creo que es Amén. la parte que tal vez es la más difícil, ¿no? Esta Ujú. parte de someterse plenamente a la dirección de Dios. Bueno, esperamos que esto también, así como nos ayuda a nosotros, pueda ayudar también a nuestros amigos Así que sea. nos están viendo también en esta ocasión. Y vamos a orar para Oremos. terminar. Claro. ¿Ok? Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque en tu infinito amor permitiste también que podamos recibir la presencia de tu Santo Espíritu, para que éste nos capacite, nos llene de poder, pero también para que nos transforme, Señor, para que nos cambie, para que nos haga más semejantes a ti. Permite que esto se haga realidad en nuestras vidas, cada día, que podamos mantener la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, para plenitud y bienestar nuestro, pero también para bienestar de las personas que están alrededor de cada uno de nosotros. Acompáñanos ahora y despídenos con bien. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos la próxima semana, Heriberto. Sí, con la gracia de Dios, aquí estaremos. Amén. Amén. Nos vemos entonces también la próxima semana, amigos. Que Dios los bendiga.